Bueno, vamos a empezar un año, pero todavía no estamos en el 2024. Pero ¿cuántos de aquí ya están haciendo planes para el día primero? Es más, no, para el día 2, porque el primero pues no se trabaja y nadie quiere hacer nada. Pero ¿cuántos ya están pensando lo que van a hacer el siguiente año? Es más, ¿cuántos están preocupados ya por lo que se les viene más adelante? ¿Se fijan que el hombre siempre tiende a preocuparse por el futuro? Todavía no suceden las cosas y nosotros somos la única especie que se preocupa o que gasta toda su energía en luchar batallas que nunca se van a librar o nunca se van a llevar a cabo. Y ahí estamos nosotros preocupados del futuro sin disfrutar el presente. Eso somos nosotros. Siempre nos preocupa el futuro. Y algo que al hombre le causa aún más temor es la incertidumbre del futuro. ¿No es cierto? Cuando tú ya sabes qué va a pasar en el futuro, tú estás tranquilo, vives en paz, aunque no seas 100% seguro en realidad. Pero cuando tú desconoces algo, es cuando te pones nervioso, no puedes dormir, estás piense y piense en eso. Y mire, la Biblia da respuestas para todo. La Biblia nos habla acerca de dónde venimos, quiénes somos, qué estamos haciendo aquí en el presente y hacia dónde vamos. Por eso la Biblia, el ser cristiano es increíble, porque deberíamos de vivir en una tranquilidad muy diferente a la que viven los otros seres humanos, porque no estamos preocupados por el futuro, porque nosotros ya sabemos qué va a pasar en el futuro. Y con esto me refiero a qué va a pasar en el final de los tiempos. Yo creo que durante todas las generaciones aquí, todos han escuchado acerca del fin del mundo. Y todos han dicho, el fin del mundo va a pasar aquí, el fin del mundo va a pasar así. Y ahora, por ejemplo, con el calentamiento global, nos han inundado de la idea de que está cambiando algo en el mundo que es real, el clima está cambiando, el ecosistema está cambiando, y de alguna manera dicen, este mundo se va a terminar, se va a acabar, los recursos naturales se van a acabar. Pero ¿sabe quién ya habló de eso? Dios, a través de su palabra. Y para ser más específicos, Jesús dio instrucciones precisas que nos ayudan a poder entender qué va a pasar en el futuro y a vivir tranquilos. Si a usted le preocupaba el 2024, yo creo que también le preocupa lo que va a pasar al final de los tiempos, pero encontremos respuesta juntos en la Biblia. Acompáñeme a Mateo capítulo 24. Y voy a continuar nuestro estudio de Mateo, ahí donde nos quedamos, aprovechando que estamos pensando en el futuro. Capítulo 24, versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra el reino, habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo a su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo dije antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Quiero leerle primero hasta ahí. Para los que no recuerden lo que hemos visto, porque hemos tenido 2 prédicas especiales, hemos visto que Jesús entra a Jerusalén en la última semana de la vida terrenal del Señor Jesucristo, de su ministerio, antes de ser crucificado. Y durante esa semana vemos que hace algunas actividades en Jerusalén, y de la que antecede a este capítulo, él ha estado en el templo y han venido los religiosos de su época con algunas preguntas trampa para hacerlo caer o que el pueblo se diera cuenta de que no era tan sabio, de que no era el rey y que no era el Mesías que se le había prometido al pueblo. ¿Se acuerda de eso? Ahora, ellos no han podido con Jesús porque Jesús ha respondido correctamente todas las preguntas, todos los cuestionamientos, y no solamente eso, sino ha exhibido su arrogancia, su religiosidad, su ignorancia, y ha desnudado por completo su corazón. Ahora, él en este capítulo sale del templo. Algunos dicen que el martes, otros que el miércoles. Yo creo que tal vez aquí es el miércoles, es mi interpretación, que esto sucede el día miércoles. Y él sale del templo y vemos cómo los discípulos están preocupados por el futuro. Así como nosotros, como le contaba al principio, ellos también estaban preocupados por el futuro. A ellos les ha quedado claro una cosa, que Jesús iba a morir. Eso fue lo que les dijo y ellos ya les quedó claro que va a morir. Ahora, Él les ha dicho a todos que prometía un reino. Él vino con una promesa de un reino, ¿se recuerda? Desde que apareció Jesús dijo, arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la promesa. Ellos lo creen, por eso le están siguiendo. Ellos creen que es el Mesías, el Rey prometido. Y cuando van ahí a Jerusalén, se dan cuenta de todo lo que les había hablado antes, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado, que el Hijo del Hombre era aborrecido, algo que no era común para el pueblo pensar eso. ¿Cómo iban a rechazar al Rey que había prometido Dios? ¿Cómo iban a odiar al Mesías? Y yo creo que después de que vienen los religiosos y ver su odio y cómo procuraban matarle durante esa semana, ellos dijeron, esto es real. Pero la pregunta que venía a la mente, si yo fuera de ellos, de los discípulos, o es más, hasta este capítulo, si usted ha leído con atención, la pregunta crucial es, ok, Jesús tiene que morir por nosotros. ¿Y el reino? ¿No se preguntarían eso? Ok, sí. ¿Y el reino, papá?
si tú has venido a prometer un reino y tú eres el rey y vas a morir, ¿y dónde quedó el reino? ¿Y las promesas del reino? ¿Qué va a pasar con el reino? Yo creo que esa es la pregunta que trata de resolver Mateo a todos los hebreos, a todos los judíos, el decirnos qué está pasando con el reino de Dios actualmente. El reino de Dios simplemente se extinguió. El reino de Dios va a ser futuro. El reino de Dios es ahora un gobierno espiritual. Jesús nunca se refirió a un reino terrenal. Y ellos ahí en el capítulo 24, versículo 1, vean cómo salen del templo, y dice, iban y se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. Sabía que el mejor templo que ha tenido los judíos es el templo de Salomón. Salomón lo construyó con oro, con perlas preciosas, o sea, era algo increíble. Después, cuando son conquistados por los babilonios, ese templo es destruido, y cuando regresan del cautiverio, ellos construyen un templo muy pequeño que ya no tenía la misma gloria, que ya no tenía el mismo tamaño del primero, del de Salomón, y que obviamente les hace cuestionarse muchas cosas. Y mire, una de las ideas que ellos tenían, obviamente, era que la presencia de Dios habitaba en el templo. Y que por el hecho de que la presencia de Dios estaba en el templo, los enemigos no podían entrar al templo. Eso nunca lo permitiría Dios. Pero cuando los babilonios llegan y destruyen el templo, conforme las profecías habían sido habladas por los profetas, ellos tenían esa idea como si fuera un amuleto el templo. Y cuando llegamos aquí a los tiempos de Jesús, resulta que Herodes ve el templo y dice, yo quiero construir algo parecido al templo de Salomón. Y entonces edifica un templo un poco más grande, pone murallas más grandes y todo, y rocas muy llamativas. Y es precisamente lo que nos da la idea de lo que los discípulos hicieron cuando salieron de ese lugar y le dijeron a Jesús, ¿ya viste la gloria del templo? ¿Ya viste qué bonito es? ¿Se ha alguna vez sentado a la orilla del mar a ver el atardecer? Usted se queda contemplando las olas, se queda contemplando el ocaso y dice, wow, qué increíble. Yo me imagino algo así con los discípulos y Jesús ahí sentados en el Monte de los Olivos, porque así se le conoce a este discurso que Él les da a sus discípulos. Y ellos diciéndole, ok, vas a ir a entregarte, tú eres el Mesías, eres al que adoramos en el templo, hemos salido de ahí porque nos han echado casi, pero ¿te das cuenta qué precioso es nuestro templo? Y mire la contestación que hace Jesús. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, en el versículo 2, dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos le dicen, ¿ves las cosas materiales? ¿Ves este templo? Este es el tuyo. Y le dice, de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Esto debió de impactar la mente de los discípulos porque eran piedras muy grandes. Ni un terremoto ni unos vientos podían sacudir esas piedras porque eran rocas muy pesadas. Ellos, yo creo que cuando Jesús dijo esto de piedra sobre piedra no quedará, dijeron, pero ¿de qué estás hablando? Este templo no es fácil de derribar y tú dices que se va a derribar. Este templo es el templo de nuestro Dios y tú dices que no va a pasar este templo. Ahora, lo que Jesús estaba profetizando era el juicio que iba a venir sobre el sistema religioso de Israel en el año 70.
Yo estuve leyendo un poco acerca de eso y déjeme contarle rápidamente para no hacérselo tedioso. Resulta que los romanos empiezan a recibir menos impuestos en el año más o menos 68 después de Cristo y empiezan a oprimir al pueblo. Y en una de las revueltas ellos quieren sacar plata del templo y en eso era indignación para la gente judía. Entonces se levantan en armas y matan a algunos romanos. Entonces, como matan a algunos romanos, mandan más del ejército romano a someter esa rebelión y los judíos llegan contra todo pronóstico, llegan a matar a más romanos y no solamente eso, sino toman las armas de los que habían matado y empiezan a armar una revuelta. Aquellos tiempos eran tiempos de elecciones, entonces usted sabe cómo son los tiempos de elecciones, los políticos prometen cosas, no quieren tocar cosas que son valiosas para el pueblo, entonces ellos no se querían meter con la religión judía. Pero en el año 70 es enviado el general Tito a someter al pueblo judío, a los rebeldes judíos, y lo que él hace es sitiar Jerusalén. Y hace una especie de sitio sobre esa ciudad, de modo que poco a poco se les iban acabando los recursos. ¿Se sabe que eso es una estrategia de guerra que hacían en la antigüedad? Cortaban todos los suministros que entraban a la ciudad para dejar a la ciudad desprotegida y que la gente empezara a morirse de hambre. Leí un poco del historiador Josefo y dice que empezó a haber tanta hambre que la gente se comía el cuero de sus sandalias. Y cuando ellos tenían 3 murallas grandes en Jerusalén y el ejército romano empezó con unos carros a golpear las murallas y no las podían derribar fácilmente, pero llegaron a derribarlas después de tiempo y cuando entraron los romanos fue una masacre total. Es una de las más grandes masacres que han vivido los judíos. Dice que empezaron a quemar casas y todo, y empezaron a quemar a la gente viva. Los judíos, para no ser quemados por los romanos, empezaron a saltar de las murallas y a tirarse a los acantilados para no ser quemados por ellos. Preferían caer de una altura considerable que experimentar el sufrimiento de ser quemados por ellos. Pero no se limitó así. Dicen que el general Tito en realidad no tenía la intención de acabar con el templo, pero que los soldados estaban tan enojados con los judíos que se tomaron el atrevimiento de entrar al templo, profanarlo, quemarlo y destruir. Literalmente dicen que no quedó en el templo una piedra sobre otra piedra. El ejército romano llegó y arrasó con todo eso. ¿Sabe lo que significó eso para el pueblo judío? Lo más terrible que les podía pasar. Porque sabe que todo su sistema, su vida social, giraba en torno al templo. Todos los negocios giraban en torno al templo. Todo su sistema religioso giraba en torno al templo. Y es lo que Jesús está profetizando, que va a llegar un día donde no va a quedar piedra sobre aquello que los hombres carnales tenían su confianza. Mi estimado, ¿sobre qué tiene su confianza hoy? Hoy que va a iniciar un nuevo año, ¿sobre qué ha puesto su confianza? ¿Sobre qué ha puesto su esperanza? ¿Sabe? Lo que para mí es inconcebible es pensar que en el templo, que se suponía que debe de estar la presencia de Dios, de ahí echaron a Cristo, que es Dios. Me hace reflexionar y pensar, no vaya a ser, recuerdo lo que dice Apocalipsis de una iglesia y dice, me han dejado fuera, yo estoy a la puerta y llamo, habla de eso. No vaya a ser que tengamos nuestra confianza
en una institución religiosa, en una agrupación religiosa, donde no está Cristo. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es imposible que el templo del Espíritu Santo esté sin Cristo. Y sabe, este lugar tan esplendoroso que los discípulos decían, ¿ya viste? ¿Ya viste la grandeza del templo, Cristo? Estaba tan vacío como el corazón de cada judío en esa ciudad, porque no tenían lo más valioso, que era Jesús su Salvador. Amado, usted puede ser por fuera o podemos ser una fachada por fuera, y podemos estar tan vacíos como ese templo si no tenemos a Cristo. Y no, mire, va a llegar un día, iba a decir puede llegar un día, pero no. Le aseguro que va a llegar un día donde Dios destruya su templo y usted se puede dar cuenta de que ahí no estaba Cristo. Eso fue lo que les pasó a los judíos. Pero mire, los discípulos entendieron y estaban sorprendidos por lo que les acababa de decir Jesús. De modo que en el versículo 3 ellos preguntan lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos no entendieron que les hablaba de varios tiempos, y lo primero era lo del templo, y ellos interpretan que cuando el templo sea derribado va a ser el final de los tiempos, por eso están haciendo esta pregunta. Pero ahora, fíjese cómo la pregunta que ellos hacen en realidad son dos preguntas en una, cosa que ellos no sabían. Ellos están preguntando, ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. Pero fíjese la pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una cosa es la venida y otra es el fin del siglo. Y mire, nosotros a lo mejor no entendemos a qué ellos se refieren con esto del fin del siglo, pero ellos llamaban el fin del siglo al fin de la vida como la conocemos, al fin del mundo. Hoy es famoso hablar del fin del mundo. Si le digo el fin del mundo lo ubica perfectamente. Ellos lo llamaban el fin del siglo. Ellos lo llamaban también el día del Señor. Ellos también lo llamaban el día de la hora o el día de la ira del Señor. Y acompáñeme para que podamos entender cómo veían esto ellos. Acompáñeme a Isaías capítulo 61. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. No voy a leer todo el capítulo, lo puede leer en su casa, pero si yo le preguntara hoy en día, ¿de qué tiempo está profetizando acerca del Mesías Isaías? ¿Está profetizando de un solo tiempo? ¿De la venida de Jesús? Fíjese, aunque los profetas profetizaban y entendían ciertas cosas, hay cosas que no podían entender. Por ejemplo, esto lo que está hablando es de la venida de Jesús como el libertador y el salvador del pueblo, pero también dice, es el día de la ira, Él va a traer justicia.
y va a someter a todos sus enemigos, es lo que está prometiendo, y va a regresar la gloria que tenía Israel. Ahora, mi estimado, todos en el Antiguo Testamento comprendían esto y lo que esperaban era que el Mesías viniera y cuando viniera, que trajera todo esto que está aquí en la profecía, que Él viniera, trajera libertad, proclamara todo lo que Jesús leyó en el 61. Se da cuenta que cuando entra al templo Jesús, lee los primeros versículos de Isaías 61. ¿Se acuerda de ese momento? Donde dice, el Espíritu de Dios me ha ungido. Y dice, ahora se ha cumplido este tiempo. Es decir, yo soy el cumplimiento de esa profecía. Y dice que la gente lo saca del templo y lo quiere aventar por un precipicio. ¿Se acuerda? Ahora, ¿qué parte no leyó Jesús? Donde dice que Él traería venganza sobre sus enemigos. ¿Sabe por qué? Porque lo que esta profecía habla del Mesías, lo que los escritores del Antiguo Testamento no entendían es que eran dos venidas. Ellos en su mente no podían comprender. Por eso Juan el Bautista dice de Jesús que el aventador estará en su mano y él recogerá el trigo y quemará el rastrojo. Por eso cuando están sucediendo los milagros, él desde la cárcel manda preguntar, ¿tú eres el Cristo o ha de venir otro? Porque yo no estoy viendo la otra parte de la profecía. Hasta Juan el Bautista está diciendo, a mí no me cuadra porque se supone que tú eres un rey y tienes que traer la gloria, pero también tienes que someter a todos tus enemigos, a todos aquellos que no creyeron en ti, a todos aquellos que se han burlado de ti, a todos aquellos que te han rechazado, a todos aquellos que han pecado en contra de ti, tú los tienes que aniquilar. Eso es lo que dice la profecía. Los discípulos están preguntando esto. Ok, ¿y cuándo va a ser esa parte? Y yo les he dicho en las últimas semanas, la primera venida, Él viene, como dice Isaías 53, como un siervo sufriente, como aquel Cordero de Dios que viene a entregarse como sacrificio por el pecado de la gente. Pero escuche, Él no solamente es un cordero, Él es un león. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él murió en una cruz y resucitó para recibir la gloria que le correspondía a la derecha del Padre. Y yo le decía la última semana, Él está siendo muy paciente. Él está siendo muy paciente y el Padre le va a dar la gloria que Él se merece. La gloria y el esplendor que Cristo se merece, Él la va a tener. Y el Padre está acumulando ira y acumulando enemigos, de modo que el estrado de sus pies sea tan alto como Él se merece. Porque llegará el día donde Él someterá bajo sus pies a todos sus enemigos. Hermano, eso no es lo que nos imaginamos para un buen propósito de Año Nuevo, ¿no? Ahora, ellos están preguntando, ¿cuándo es el fin del...? Primero preguntan, ¿cuándo es la venida? ¿Cuándo es tu venida? ¿Y cuándo es el fin del siglo? Si usted se fija, Jesús responde de manera inversa. Él les empieza a dar la descripción de cómo va a ocurrir todo. Y les habla primero de manera inversa, diciéndoles cuándo será el fin de los tiempos, cuándo será el fin del mundo, el fin del siglo. Y después le responde hasta el versículo 36, cuándo Él ha de venir. Ahora, quiero mostrarles las 6 señales que Jesús llama los dolores de parto. ¿Cómo va a ser el fin del siglo? ¿Cómo va a ser el final de los tiempos? Número 1, Cristos falsos.
He puesto 6 que empiezan con C, y la primera es Cristos falsos. Versículo 4 y 5, mire, dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo primero que sucede es que va a venir mucha gente en su nombre diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Y él dice, mirad. Me encanta porque no solamente describe lo que va a pasar, sino lo que el creyente tiene que hacer. Y lo que está diciendo aquí es mirad, y eso significa mantén los ojos abiertos, ten cuidado. ¿Por qué? Porque van a venir muchos diciendo que son el Mesías. Ahora déjeme decirle esto. A lo largo de todos los tiempos, han existido muchas personas que se han levantado en su locura a decir que ellos son el Mesías, que ellos son el Cristo. Eso ha existido a lo largo de todos los tiempos. Y todas las señales que vamos a ver en adelante han ocurrido durante toda esta generación hasta el fin del mundo, desde que Él se fue hasta el fin de los tiempos. Todo ha ocurrido. Pero lo que aquí llama Jesús como dolores de parto, esto nos da la idea de cómo es esto. ¿Conoce los dolores de parto? Hay muchas mamás aquí, ¿verdad? Los dolores de parto son algo que son evidentes, ¿cierto o no? Cuando le llega un dolor de parto, usted no piensa, ay, creo que me cayó mal la comidita. No, ¿verdad? Sabe efectivamente que es un dolor de parto. Lo identifica perfectamente. Ahora, cuando una mujer entra en labor de parto, esos dolores van incrementando en ser más agudos y también son más frecuentes, ¿no es cierto? Primero empieza una contracción, le duele y dice, no, ya no volvió. Después de algunas horas empieza otra, después al otro día empiezan más fuertes o no sé cuánto tiempo dure, pero cada vez son más frecuentes y más fuertes. ¿Se da cuenta de eso? Y lo que aquí está diciendo Jesús es que hay 6 señales que van a empezar esporádicamente, pero en los últimos tiempos, antes del fin, eso va a ser todavía más doloroso, más agudo y más evidente y más constante, ¿sí? Y lo que está pasando, vea cómo en el versículo 23 y 24 repite, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. Esto va a pasar. Va a haber mucha gente que va a estar engañando y dice, aún los que son creyentes se van a engañar. ¿Por qué? Porque van a estar viendo milagros y señales. La gente que está buscando milagros y señales va a ser fácilmente engañada. Nunca en la Biblia habla de que milagros y señales sean una identificación para un profeta verdadero o un hombre de Dios. Nunca. Lo único que dice que es el filtro para saber si alguien es de parte de Dios o no es la palabra de Dios. Y mire, el último que va a ser el que va a engañar a la gente va a ser el anticristo. El anticristo se levantará, como dicen las profecías en Daniel, como un gobernante que va a traer paz temporal, momentánea, va a traer riqueza a los pueblos, y se describe que va a ser gobernante en la parte de Europa. Ahora, Daniel lo llama el rey altivo, Pablo lo llama el hombre de pecado, Apocalipsis lo llama la bestia, para todos aquellos que les gusta Apocalipsis. Dice que engañarán al individuo con todo tipo de artimañas. Y la segunda, que son los dolores de parto, será que va a haber contención entre las naciones. Dice versículo 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares. Lo que va a ser el común denominador son guerras constantes, como nunca el mundo las ha visto. Muchos dicen, mira, estamos viendo esas señales. No,
No las estamos viendo. No las vemos con la intensidad que Jesús está describiendo. Por supuesto que hay guerras, rumores de guerras, pero esto va a ser algo que va a empezar y se va a agudizar en los últimos tiempos. Y mire, los creyentes no deben de tener miedo. Fíjese cómo dice, porque esto es necesario que todo esto acontezca. Nos da mucho miedo pensar en el final de los tiempos, ¿no es cierto? Nos da mucho miedo pensar en que las naciones empiecen a bombardear y todo eso, pero Jesús dice, no tengan miedo, es necesario que todo esto pase. Es necesario que pase. Y mire, una de las guerras que va a pasar va a ser que el anticristo le van a hacer guerra a los pueblos del norte, del sur, del este. Y el anticristo tendrán éxito en sacrificar a gran parte de la población mundial. Va a haber mucha muerte. Mucha gente morirá a causa de esas guerras. Será una carnicería y un terror como nunca antes ha visto la humanidad. Y esto está en concordancia con lo que nos dice Apocalipsis. Lo que está diciendo Jesús es en paralelo con lo que Apocalipsis nos está diciendo. Y escuche, hay mucha gente que le da mucho miedo leer el libro de Apocalipsis, pero sabe que no nos debería de dar miedo porque el libro de Apocalipsis nos previene lo que va a pasar y nos da esperanza. En realidad nos dice cómo va a terminar esto y quién va a ganar. Ahora, ¿qué le importa más? ¿Lo que pasa durante el partido o el resultado final? ¿Qué es lo más importante? El resultado final, ¿quién sale campeón? Y escuche, en esta historia de la humanidad, el único que sale campeón es Jesucristo. Entonces, todo lo que pase es parte del proceso. Y la tercera cosa, que es los dolores de parto, son las catástrofes mundiales. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esto nos habla de una devastación a nivel mundial, un desastre natural de proporciones asombrosas como nunca se ha visto. No un terremoto de 8 puntos, va a ser algo que va a ser muy notorio. Va a haber enfermedades, pestes, virus, va a haber cambios en el cielo como nosotros lo conocemos. De hecho dice que las lumbreras se van a caer. Pero escuche lo que dice Jesús, esto solo será el principio. Hasta aquí, esto solo va a ser el principio. Esto va a ser el principio de la tribulación que viene. La número 4 son los creyentes en la tribulación. El versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esta palabra de entregarán hace referencia a un arresto militar o policíaco. Como nunca se ha visto, ni en los tiempos de Roma, los cristianos serán perseguidos y metidos a la cárcel. Ahora, no es porque el mundo tenga algo en contra de esas personas. ¿Sabe por qué es? Porque en esos tiempos, antes del fin del mundo, va a ser muy evidente el odio que el mundo tiene contra Dios. Y van a perseguir a los cristianos porque odian al Dios de los cristianos. La persecución a los cristianos es un ataque dirigido contra Dios que intensificará su odio contra su rectitud y santidad. Apocalipsis 7, del 9 al 10, nos da una esperanza y nos dice que ahí en la visión que tiene Juan, dice que vio una gran multitud vestido con ropas blancas, ¿se acuerda? Y dice, esos son los que murieron en la tribulación, los que mataron. Amado, la Biblia habla constantemente, y Jesús lo advirtió, que en los últimos tiempos íbamos a ser perseguidos, de que si alguien no está dispuesto a dar su vida, a sacrificar su vida por Cristo, en realidad no es cristiano.
Porque el cristiano no se puede aferrar a vivir sin que nada malo le pase. El cristiano tiene su fe en Cristo y en la vida venidera, no en esta vida. Sea perseguido o no, déjeme decirle una noticia, y no soy profeta, Usted y yo lo más probable es que vamos a morir. Se aferre a su vida o no se aferre a su vida. Pero el cristiano que mantenga sus convicciones durante el final de los tiempos va a ser complicado. Pero ¿sabe qué es lo que hace la persecución en la iglesia? Purifica la iglesia. Purifica la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en cuanto empiezan a meter a la cárcel a los cristianos, a apedrear a los cristianos, a arrastrarlos y matarlos, los falsos se van a ir. Van a ser los primeros que huyan. Y fíjese, en el final de los tiempos dice que ellos son los que entregarán. Habrá una traición con aquellos que decían que eran hermanos. Tú eres mi hermano, mi familia, mi iglesia. Los entregarán a las autoridades, los entregarán para que los maten. Va a ser una traición. Y luego mire, la quinta señal son los creyentes falsos, desertando. Versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. En el momento más agudo de la persecución, los que solo eran apariencia se van a ir. Nunca fueron cristianos. Pero otros no solamente desertarán por la persecución, sino otros desertarán porque serán engañados. Dice que los falsos maestros engañarán a otros. Y hay algunos que se irán y traicionarán a sus hermanos. Pero mire, quiero que esto lo entiendan. En estos tiempos no será salvo por soportar la persecución. A uno de nosotros le toca vivirlo. Estos no son salvos por soportar la persecución. El soportar la persecución es una evidencia de que el Espíritu Santo los fortalece y les da la fe necesaria para soportar la tribulación que van a sufrir. No sé si me explico. El soportarlo no te da el boleto a la salvación, lo único que te salva es Cristo, pero el soportar eso será la evidencia de que el Espíritu Santo está con ellos. Y mire, la número 6, la comunicación del Evangelio a todo el mundo. Esta es la señal que dijo Jesús, la última señal. Versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. A pesar de todas las dificultades, de las guerras, del hambre, de la devastación, a pesar de que los cristianos son perseguidos, la predicación del Evangelio se llevará a cabo como nunca hemos visto. No solamente de palabras, sino el testimonio de la gente va a ser cada vez más y más fuerte. Y en la predicación del Evangelio completará, de modo que toda la gente del mundo escuche el Evangelio de salvación. De modo que cuando Él regrese y ponga a sus enemigos bajo estrado de sus pies, nadie tenga el pretexto de decir, yo nunca escuché, yo nunca tuve la oportunidad de salvarme. No, todo el mundo lo va a escuchar. Y fíjese cómo Apocalipsis 14:6 nos dice qué va a pasar. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sabe? Va a ser algo increíble.
Yo creo que hace algunos años se preguntaban, ¿y cómo va a ser esto? Y hoy es más fácil con el internet llegar a todo el mundo. Pero mire, no solamente va a pasar eso, dice que los mismos ángeles van a estar pregonando por todo el globo terráqueo la salvación a través de Jesucristo y anunciará la venida de Él. Va a ser algo sobrenatural. Anoté una frase del pastor MacArthur que dice, después de esto, el día del ser humano habrá terminado. Su rebelión habrá finalizado y su oportunidad de salvación habrá concluido, porque entonces vendrá el fin. Después de que se ha anunciado a todo mundo el Evangelio, el ser humano habrá terminado. El aparente reino de los hombres de Satanás que han echado fuera por muchos años a Cristo de su vida, ese día habrá terminado. Habrá finalizado su rebelión contra Dios. Todos aquellos que ofendían con su vida, sus pensamientos, sus acciones, sus no acciones a Dios, ese día se habrá terminado. Todos aquellos que se han burlado de Dios, será el fin de eso. Pero también su oportunidad de salvación habrá concluido. Dios es un Dios muy paciente que da muchas oportunidades. Pero escuchen, hay un límite. Y usted y yo no sabemos cuándo es ese límite. Quiero decirle esto. Muchos teólogos han debatido acerca de esto. El final de los tiempos. Esto se llama escatología. Es uno de los temas más controversiales, más difíciles. Muchos hablan de estas señales como si fueran ya y que estuviera pasando, pero en realidad no sabemos. Pero quiero que se concentre en lo que sí sabemos de este texto. Y lo que sí sabemos es que Él va a regresar. Eso es lo que es muy evidente en este texto y no necesita de mucha interpretación teológica para saber eso. Y sabe, a lo mejor usted hoy lo ve como una fantasía. Escuché una historia de que unos papás mandan a la escuela dominical a un niño y el niño va a la escuela dominical y regresa y los papás les dicen, ¿cómo te fue en la escuela dominical? ¿Qué te enseñaron? Y le dice el niño, oh, cosas muy interesantes. No me creerás lo que te voy a contar. Y le dice, pues, ¿qué te enseñaron? Mira, me enseñaron que Dios ayudó a los hebreos a salir de Egipto y que llegaron ahí al Mar Rojo. Y entonces los hebreos tuvieron una gran idea, construyeron un puente y pasaron por ese puente. Y cuando todos pasaron, entonces pusieron dinamitas en el puente para que cuando los egipcios estuvieran atravesando por el puente, entonces ellos lo detonaran y volara el puente. Los papás cristianos se quedaron sorprendidos y le dijeron, ¿en serio eso te dijeron en la iglesia? A lo que el niño contestó, no, pero si te contara lo que me dijeron, menos me creerías. Muchas veces vemos esto y lo vemos como algo tan lejano, increíble, que nunca va a pasar. Pero déjeme decirle esto, la única posibilidad de que no pase es de que Dios no cumpla su palabra. La única posibilidad de que esto no pase es que Cristo no sea Dios. Porque si Él es Dios, toda su palabra se cumplirá. Y mi amado, ¿qué le quiero decir con esto? A lo mejor no sabemos el tiempo exacto, porque Él lo dice en el versículo 34, ¿cuándo será tu venida? Él responde la pregunta y dice, el día y la hora nadie la sabe, solo el Padre. Es como si Él y Dios hicieron un pacto cuando vino aquí a la tierra, de esa parte omitirla y reservarla como un derecho para que el Padre supiera cuándo le iba a dar la gloria y el reino que le correspondería a Cristo. Pero ese día va a llegar, nosotros no sabemos, pero ese día va a llegar
Y lo que le quiero decir es que a lo mejor esta es la última oportunidad que usted tiene de arrepentirse y creer en Jesús. A lo mejor esta va a ser la última oportunidad que usted tenga de dejar atrás su religiosismo, como los judíos, de dejar a un lado su confianza en el templo y arrojarse por completo al único Dios Salvador. Leía algo increíble esta semana. Decía, a veces no contemplamos todos los días el hermoso Salvador que nos ha dado Dios. Y no contemplamos la hermosura de su salvación. ¿Sabe? Para los que estamos en Cristo, todas las cosas que pasen, ¿sabe que será algo que nosotros ya sabíamos? No importa qué tan feo se ponga este mundo, nosotros ya lo sabíamos, nos lo dijo nuestro Rey. Preocúpese el que no tiene a Cristo. ¿Sabe? Muchas veces he soñado que veo cómo se caen rocas gigantes de la tierra envueltas en fuego, y que yo salgo de mi casa y salgo gritando y brincando, diciendo, Él lo prometió, Él lo cumplió. Obviamente cuando despierto eso me da miedo. Pero digo, así debería de ser. El día que vea que las estrellas están cayendo y que este planeta se está rompiendo en pedazos, ese día diré, oh, tú eres Dios. De ti es todo esto. Amado, yo solo le puedo decir que su proyecto para este 2024, ¿cómo se llama? Su propósito para el 2024 sea entregarse más a Cristo, entregarse más al Salvador que Él ha prometido, porque ahorita su reino es un reino espiritual, pero un día le veremos tal cual es, descendiendo como el Rey en un caballo blanco. Amén.